corrupción en América Latina, habría que decir de manera lamentable que 2 colombianos fueron los primeros protagonistas de semejante fenómeno en el continente. Estamos en nuestro canal de YouTube, esperamos que te suscribas, que le dejes like y que lo compartas entre todos tus amigos. Mi página pepecomenta.com y con nuestros aliados de la Agencia Mundial de Prensa de Colombia. Resulta triste, muy triste, pero fueron los colombianos quienes le enseñaron a América a robarse los dineros del Estado. En 1822 lo hizo en Colombia Francisco Antonio Sea y en 1823 Juan García del Río en el Perú. El profesor e historiador peruano César Vázquez Bazán nos cuenta lo siguiente en torno a lo que ocurrió en su país, en el Perú. Cuando aún no se consolidaba la independencia peruana en 1822, dice el profesor Vázquez Bazán, el general José de San Martín requería fondos para continuar con la lucha. Para ello solicitó al diplomático colombiano Juan García del Río y al médico inglés James Parwaisien que con el cargo de ministros plenipotenciarios viajaran a Londres a gestionar un préstamo. El 11 de octubre de 1822, sigue diciendo el profesor, los negociadores contrataron con Thomas Kinder Jr., vinculado a la empresa minera Pasco Peruvian Mining Company, un primer empréstito por 1.200.000 libras esterlinas, al 6% anual. El interés se abonaría de manera trimestral y el capital se pagaría en 30 años, es decir, 40.000 libras por año. Pero los funcionarios tenían otros planes. Investigando en las actas de las empresas mineras se halló lo siguiente. Si bien el Congreso aprobó el contrato por ley del 12 de marzo de 1823, pronto recibió informes de actos irregulares de los comisionados García del Río y Parwaisien. A la vez que actuaban como comisionados del Perú, pactaron negocios privados, ay Dios, con el contratista del empréstito. Por ello el Congreso ordenó reemplazar a ambos con un agente financiero, cargo para el que resultó designado el inglés John Parrish Robertson. Entre estos negocios particulares debe mencionarse la íntima relación, dice el profesor Vázquez, existente entre los promotores y solicitantes de empréstitos con actividades especulativas en minería. En el caso de Parrish Robertson, este operaba con Thomas Kinder y Robert Staples, con quienes compartía intereses financieros en el Pasco Peruvian Mining Company y en la Fanatina Mining Company. ¿Cómo se hace? Por su lado, los comisionados García del Río y Parwaisien establecieron con un capital de 1 millón de libras esterlinas, proporcionado por los inversionistas y especuladores ingleses, establecieron la Potosí, la Paz and Peruvian Mining Association, de la que fueron nombrados presidente y vicepresidente respectivamente. ¿Qué tal? Ambos enviados de San Martín no tuvieron reparo alguno en anunciarse en el prospecto de dicha empresa como ex ministros plenipotenciarios del gobierno del Perú ante las Cortes de Europa. Nombraron como agente en Lima a Francisco Álvarez Calderón. La oportunidad de contratar el primer préstamo del Perú sirvió así para que García del Río y Parwaisien trabajaran en relaciones particulares de negocios financieros y mineros con el grupo integrado por Kinder, Staples, los hermanos Parrish Robinson y Antonio de Grisari, representante del gobierno diplomático del Perú y directivo de Peruvian Mining Association. Hasta aquí el relato del profesor Vázquez Bazán. ¿Qué piensa? Corrupción rampante y descarada. Pero bueno, dinero que iban a servir para consolidar la independencia del país quedaron en manos de particulares. Ahora le cedemos el turno al escritor colombiano Julio Hanisberg, quien nos cuenta el triste episodio de Francisco Antonio Sea. El Libertador, señala el escritor Hanisberg, en su condición de presidente de Colombia y solo por serlo, podía serlo, era quien podía extender poderes como lo hizo a Sea, para que gestionara empréstitos a nombre de la República naciente. Vean por dónde va el asunto. Por orden de Bolívar, pues, partió Sea hacia Londres con poderes plenipotenciarios. Se repite la historia. O bueno, se dio antes, porque esta es en 1822 y la del Perú en 1823. El objetivo era conseguir un préstamo para pagar una deuda existente con los comerciantes británicos, que habían facilitado el dinero para la guerra de la independencia, y traer el resto de la plata para Colombia. Las cosas, sin embargo, se dieron de otra manera.
Existía una deuda con empresarios británicos como consecuencia del dinero que ellos facilitaron para la independencia y era necesario un arreglo de cuentas. Sea era un hombre, según la historia de la revolución en Colombia, en la América Meridional, repito, el libro es según la historia de la revolución de Colombia en la América Meridional. Habla de Sea y dice que era un hombre despilfarrador, nada suspicaz y con una generosidad extremada y ruinosa para los intereses del país. Sea tenía poderes plenipotenciarios otorgados por Bolívar y por ello negoció la deuda en los términos siguientes. La deuda existente era de 140.000 libras más los intereses. Por ello, se entregaban a SEA otras 140.000 libras en obligaciones que éste debería vender al 65.5% y con el producido de 91.712 libras había que pagar los intereses iniciales, quedando ahora la deuda en 280.000 libras más la tasa de interés ocasionada por este segundo préstamo. Bueno, todo no paró ahí. SEA, valido de los poderes, negoció un tercer préstamo, pero ahora por 2 millones de libras esterlinas, de las cuales 20.000 libras eran para él. Sobra decir que tales dineros jamás llegaron al país, pero para garantizar el pago del empréstito, Colombia entregaba los derechos de exportaciones e importaciones, las rentas de las minas de oro, plata y salinas, lo mismo que el producto por la venta del tabaco. ¿Qué tal el país endeudado para que este hombre? Bueno, nunca se supo qué ocurrió con el dinero que debió llegar al país. Quienes tramitaron ese empréstito, SEA y otros, recibieron un total de 800.000 libras, pero el país tenía que pagar 2 millones, según cuentan los historiadores. Bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones y me las cuentan aquí.